Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios desde el púlpito del Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, Massachusetts. Fuimos creados para vivir en su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Hoy vamos a aprender acerca de Jehová Rafa, que es el versículo 3, confortará mi alma. Esa primera parte del versículo 3 nos está hablando del nombre Jehová Rafa, Jehová sanador, como lo acabamos de cantar. Vamos a leer todos juntos, mientras usted busca en su Biblia el Salmo 23, le damos la bienvenida a los hermanos que están alrededor del mundo, en El Salvador, allá en San Miguel, en Nicaragua, allá está nuestro hermano Salvador Cuellar, en Colombia, nuestra hermana Mercy, y en Honduras, Guatemala, en El Salvador y en todos Estados Unidos de Norteamérica, en Nueva York, allá está mi familia que también se conecta con nosotros para nutrirnos con la palabra de nuestro Dios. Y es que es un deleite, hermanas y hermanos, el gustar de la palabra de Dios. El salmista decía que es dulce a nuestro paladar más que la miel. Y Jesús dice que su palabra es como pan, y es espíritu, y es vida, es agua, es un manantial. Hay tantos adjetivos acerca de la palabra. La palabra de Dios se revela como viva y eficaz, suficiente, poderosa, más cortante que toda espada de dos filos. Es hermoso el poder gustar de la palabra de Dios. Así dice el Salmo, así dice el Señor, Salmo 23, versículo 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado Padre, a ti la honra y la gloria por este gran privilegio, Señor, que nos has dado esta noche de poder asistir a este lugar. No venimos, Señor, para ganarnos la salvación. Tampoco venimos, Señor, para ganarnos las bendiciones espirituales, emocionales y materiales. Venimos, Padre, porque tú nos ayudas a poder asistir. Tú pones el querer como el hacer. No hay nada de qué jactarse de Dios. Si estamos aquí esta noche no es porque seamos los mejores, sino, Señor, porque somos los más necesitados de ti. Creemos, Señor, que la iglesia local es un medio de gracia que tú has dado. Y estar aquí, Padre amado, es un gran privilegio. Muchas gracias, Señor, por darnos este gustar de estar en tu casa. Y como aquí lo dice el Salmo 23, que en tu casa por largos días estaremos eternamente. Glorifícate, Padre, en esta enseñanza. Dame la gracia para exponer tu palabra, la precisión, la claridad. Y también danos, Señor, la capacidad de recibirla. Que el Espíritu Santo revele a Cristo, que muestre a Cristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Cuando llegamos al Salmo 23, usted se recuerda y estuvo aquí, yo le dije que íbamos a tomarnos un tiempo y íbamos a saborear el Salmo 23, despacio.
Y aquí tenemos un gran banquete, como lo son las bendiciones de nuestro Dios en el Salmo 23, y son sus nombres. Sus nombres significa una forma de obrar de nuestro Padre Celestial. Versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí tenemos dos nombres. El primero es Jehová Roí. Jehová es mi pastor. Jesús es el buen pastor que su vida dio por sus ovejas. Él lo dice en Juan 10, que Él le da vida a sus ovejas y sus ovejas no perecerán jamás, que sus ovejas le siguen. En Apocalipsis 7:17 dice que Él nos va a pastorear por siempre. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice que el Señor al que ama disciplina. Jesús también corrige a sus ovejas como una muestra de todos los beneficios que nos brinda Jesús al ser nuestro pastor. En la segunda parte del versículo 1 del Salmo 23 encontramos Jehová Jireh. Y aprendimos acerca que Jesús es el gran proveedor, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Biblia dice que así como Dios proveyó un carnero, un sustituto, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, allá en Génesis capítulo 22, versículo 13 y 14, dice que apareció un animal allí que estaba enredado con los cuernos en un zarzal, y lo tomó Abraham y lo sacrificó en el lugar de Isaac. Pero antes de eso, Abraham ya le había dicho a Isaac: Dios proveerá. Dios proveerá de cordero, dijo. Y Dios lo hizo, Dios proveyó. De la misma manera, hermanas y hermanos, Dios ha provisto a cada uno de nosotros un cordero. Por eso Juan el Bautista en Juan 1:29 dice: ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo la introducción de Jesús. Entonces Jesús es nuestro cordero, nuestro sustituto. Dios ha provisto, el proveedor nos ha dado un cordero que ha quitado nuestra condena, que fue inmolado, que murió, que fue sepultado. Ya lo sabemos nosotros porque la Biblia lo revela en todo el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios y en todas las cartas. Vemos cómo este cordero fue sacrificado para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios y a la misma vez tener una transformación total. En tercer lugar, vemos el versículo 2, Jehová Shalom. Vimos que Jesús es el Rey de paz, nuestro Rey de paz. Dice el versículo 2 del Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Allí está la paz, Jehová Shalom. Jesús es el príncipe de paz, como dice Isaías 9:6. Y la paz de Dios, dice, que pasa todo entendimiento, es la que guardará nuestros corazones, dice Filipenses. Y Jesús, hermanas y hermanos, dice la Biblia que entró a Jerusalén en un pollino, en un asno. Un rey no viene en un pollino, un rey viene en un caballo, y quizás viene en el mejor caballo o en el mejor carruaje. Más cuando viene de derrotar a sus enemigos, hasta viene acompañado con música. Bueno, Jesús entró acompañado de música. En este caso eran los habitantes que estaban ahí que decían: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y lo que estaban diciendo era: sálvanos, sálvanos, un salmo. Ellos estaban expresando un salmo. Cuando Jesús entra en Jerusalén, se le conoce como la entrada triunfal. Llegó el rey de paz, como lo había dicho ya Zacarías. Zacarías 9:9 había hablado que venía el rey montado en un pollino y invita al pueblo de Israel a que se alegre porque ahí viene el rey de paz. Es Jesús, nuestro príncipe, nuestro rey de paz. Él pagó para traernos esa paz. Esa paz no es ausencia de guerra, porque en el mundo, como él dice en Juan, Jesús hablando en Juan dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Esta paz es interna. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar enfermos, podemos estar sin trabajo, podemos estar mal financieramente, podemos tener un problema espantoso,
pero hay una paz interna, hay una calma, hay una tranquilidad. Eso no lo tiene el inconverso, eso no lo tiene el incrédulo que no cree en el Señor, porque su Dios es el dinero, su Dios es su fama, su Dios es su talento. Pero para el cristiano, nuestro Dios es nuestro gran tesoro, es nuestra fuente para todo lo que nosotros necesitamos. Y así llegamos al cuarto nombre de nuestro Dios, Jehová Rafa. Salmo 23, versículo 3 dice: confortará mi alma. En esa primera parte nos vamos a quedar, porque la próximo martes, vamos a ver el otro nombre, que es la parte B del versículo 3. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Allí veremos Jehová Tsidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Y como usted sabe, Jesús, como dice la Biblia en 2 de Timoteo, y ahí pues está esa portada, gracias hermano por traerla una vez más, para recordarle a ustedes que eso es todo lo que vamos a estar viendo. Le di una copia de esto para que usted, un nuevo año, si usted quiere deleitarse al orar, si usted es una persona que le cuesta orar, esta hojita le puede servir. Usted puede comenzar a relatar los nombres de Dios y luego ir leyendo los textos que están allí, que son los que respaldan, los que declaran, los que revelan lo que tenemos ahí resumido. En el versículo 1, Jehová Roí. En la parte A, versículo 1, parte B, Jehová Jireh. Versículo 2, Jehová Shalom, ya lo estudiamos y hoy vamos a estudiar brevemente Jehová Rafa, nuestro sanador, y la próxima vez vamos a ver Jehová Tsidkenu, Jehová es nuestra justicia. Versículo 4, Jehová Shammah, que es omnipresente, está en todo lugar. Y luego veremos el versículo 5, Jehová Mekadesh, que es el Dios que santifica, Y luego veremos el Olán, en el versículo 6, que es el eterno Dios que estará con nosotros por siempre. Habiendo dicho, entremos entonces a la materia que tenemos por delante. Mis queridos hermanos y hermanas, según la Biblia, el ser humano nace para ser afligido. Usted dirá, ¿cómo así? Bueno, la Biblia lo dice. Usted va a encontrar, y quizás nosotros mismos, por no conocer la Biblia, algunas veces nos lamentamos y nos sorprendemos cuando viene alguna aflicción, una enfermedad, un problema económico, un problema en la familia, un divorcio, un hijo en rebeldía. Si hay algo que hiere a un padre y una madre cuando somos cristianos, es cuando nuestros hijos se vuelven amadores del pecado. Porque nosotros sabemos las consecuencias del pecado. No estamos hablando de no pecar, porque los cristianos pecamos. Hemos sido perdonados de una vez y para siempre, pero no amamos el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es amar el pecado. Porque cuando usted ama el pecado, usted se desconecta de Dios. Usted está desconectado porque el pecado lo expulsa. Al no amar a Dios y al amar el pecado le produce placer. Y el pecado es abominación, es contradicción a Dios. Es como lo negro y lo blanco, las tinieblas y la luz. Entonces no pueden convivir. Aquí nosotros apagamos las luces y las tinieblas aparecen y este recinto se vuelve oscuro. Encendemos las luces y las tinieblas, la noche se desaparece. La luz es superior a las tinieblas. Entonces, usando esa metáfora, cuando nosotros amamos las tinieblas, aborrecemos la luz. Pero cuando nosotros amamos la luz, eso quiere decir que las tinieblas desaparecen de nosotros, huyen de nosotros. Por eso es que Jesús dice que esta es la condenación que vino al mundo en Juan capítulo 3, versículo 19, que los hombres amaron más las tinieblas y aborrecieron la luz. Vea esa parte. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios amó lo que no se puede amar. Amó a personas que le aborrecen, de acuerdo a Romanos 1:30, que dice que somos aborrecedores de Dios. Entonces tenemos un problema serio, todos los descendientes de Adán.
Y para resumírselo, pecado es transgresión de la ley, de acuerdo a las cartas de Juan. A mí me gusta usar esta metáfora. Un pecador es un convicto, es un delincuente convicto que ha quebrantado la ley civil y el juez ya decretó arresto para llevarlo a la corte para aplicarle la justicia. Entonces, esa metáfora me gusta porque nosotros vivimos gobernados por una ley civil. Para ponérselo bien práctico, acabamos de ver el asesinato que ocurrió en Nueva York y vea cómo se activó el sistema de ley civil. Y ve ahora la tecnología, cómo van corriendo y van buscando una fotografía, bastó y ¡boom! Y ahí lo tienen ya al asesino. Y usted ve que era un intelectual, un joven que fue a las mejores universidades. No tenía necesidad. Pues viene de una familia pudente de dinero. Pero el punto mío no es el crimen que cometió, sino es que usted vea la ley civil, cómo se activa inmediatamente, porque hay una ofensa a la ley civil que es para todos, para proteger a la sociedad. Y en la constitución de los gobiernos como estos que son pues demócratas, que no son dictadores, donde hay democracia. En la Constitución está que los gobiernos le deben protección a los ciudadanos, parte de su gobierno, es parte del bienestar que está constituido allí en la Constitución. Y por eso es que hay leyes. Las leyes no fueron inventadas por el hombre, sino que fueron dadas por Dios. Las leyes que están en los países, hay diferentes leyes. Este es un país de leyes. Ahora bien, el juez de la tierra se puede corromper, son corruptos, son pecadores. Se compran los fiscales, los policías, los detectives, etcétera. Pero al juez justo, al santo, al Dios todopoderoso, que Él se revela como el juez justo de toda la tierra, cuando Él iba a juzgar a Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo, el juez justo no hará lo que es correcto. Y ahí descansó Abraham. Dijo, tú sabes lo que vas a hacer. Y ve cómo Dios convirtió a Sodoma y Gomorra en ceniza y sacó a Lot y a sus hijas. ¿Qué le aplicó Dios a Sodoma y Gomorra? Le aplicó justicia. ¿Qué recibió Lot y sus hijas? Gracia, misericordia, salieron. Entonces las dos partes glorificaron a Dios. Dios aplicó justicia porque como Él es santo y los hombres de Sodoma y Gomorra, Génesis 13:13 dice que eran pecadores en gran manera y el texto dice contra Dios. Si quiere se lo voy a leer. Me gusta pues decir lo que la Biblia dice, porque aquí está la autoridad del predicador. El predicador no tiene autoridad en sí mismo, sino que la autoridad del predicador está aquí. Si usa el libro, aquí está la autoridad. Y esto no se puede refutar porque esta es la palabra eterna. Dice el versículo 13 de Génesis 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. No contra el sistema, sino dice contra Jehová en gran manera. Ahora usted sigue leyendo y usted se da cuenta que allá más adelante, en el capítulo 19, dice que llovió azufre y fuego, cayó sobre Sodoma y Gomorra. Esa fue justicia de Dios, lo que se le aplicó allí. Así que habiendo aclarado ese punto, el pecador es un transgresor de la ley de Dios y está en problemas serios. Si no se arrepiente de sus pecados, le va a caer el juicio. Si se muere sin Cristo, irá a un lugar de tormento a esperar el juicio final. Pero el pecador tiene una oportunidad y es que es llamado a creer en Cristo Jesús, que Dios mandó a Jesús para que Cristo Jesús muriera en el lugar del pecador. Jesús como gran abogado viene a la tierra, cumple lo que el pecador no puede cumplir, la ley de Dios. El pecador ha mentido, ha robado, ha tomado el nombre de Dios en vano, ha blasfemado. Jesús no mintió, Jesús no robó, Jesús honró a padre y madre.
Entonces Él es el que ha cumplido la demanda de la ley. Y cuando usted cree en Jesús, esa perfección, esa justicia, esa rectitud moral se le imputa. Ahora la ley de Dios demanda que el culpable tiene que morir, y Jesús, tomando la culpa suya y la mía, va a la cruz y allí Él le aplican la justicia y es aplastado, muere. Es sepultado 3 días y 3 noches. Y la evidencia de que el pago fue suficiente, la obra o la ofrenda que se presentó al juez justo agradó, es que resucitó al 3er día. Al resucitar Jesús ha asegurado la salvación del pecador que cree en Él. Ahora el pecador condenado es absuelto de culpa, es justificado. Esta es una palabra de corte, forense, legal. Dios lo justifica. ¿Y dónde lo dice? Bueno, aquí en Romanos, capítulo 5, versículo 1. Si quieres, corre conmigo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Ahí el texto maravilloso lo dice bien claro. Nos hemos detenido aquí porque no podemos quedar en el aire, tiene que quedar aclarado esto. Dice Romanos 5:1, justificado. Ahí está la palabra que yo le decía, justificados. Quiere decir absuelto de culpa. Pues por la fe. ¿Por la fe en qué? Porque mucha gente dice, no, yo salvo por fe. Sí, pero ¿la fe en qué? Aquí lo dice el texto. Tenemos paz para con Dios por medio, ahí está, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde debe estar nuestra fe, nuestra confianza. Así que el pecador, al confiar en Jesús, como en su vida sin pecado y en su muerte expiatoria, es absuelto de culpa. De una vez y para siempre. Ese es un hecho que ocurre una sola vez. En ese momento comienza un proceso de santificación que va a durar toda la vida. Dios lo aparta. La misma sangre que sirve para redimirlo, para comprarlo, para justificarlo, sirve para santificarlo. Cristo lo aparta. Y aquí es donde viene el gran debate en el siglo XXI, en estos días, que muchas personas piensan que son salvos y a la misma vez viven su vida separados de Cristo. Ellos dicen, no, yo ya soy salvo, y ya no le obedecen a Cristo. Es contradecir lo que Jesús dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces tú fuiste salvo al creer en Cristo Jesús, fuiste liberado de un verdugo, de un amo, que es el pecado que te tenía amarrado, y por ende ibas a ir al infierno eternamente, porque la paga del pecado es muerte. Pero viene Jesús y te compra, te libera del pecado, y ahora tienes un amo tierno. Ya no tienes un amo que es un verdugo que te lastimaba, porque el pecado te da placer, pero te destruye. Por ejemplo, el que fuma marihuana, ¿cómo termina? Bueno, termina mal, se destruye sus órganos. No solamente gasta el dinero para comprar ese monte. El que toma vino, se destruye su hígado. El que consume crack o algo otro químico, el que se inyecta la heroína, ¿qué está haciendo? Está atacando su cuerpo. El que usa crack se está destruyendo su cerebro y corre el riesgo de que le dé cáncer. El que fuma cigarro corre el riesgo. La misma receta del cigarro lo dice, este producto te da cáncer, así lo dice. Y ahí aparece a la persona. Pero el fumador no le pone atención a eso, porque él quiere un poquito de placer. Solo le estoy poniendo algunas cuantas cosas. Por ejemplo, los que van al casino, ellos tienen un poquito de placer. Ahí van a dejar el cheque el viernes o el sábado. Salen enojados porque solo a perder van, porque el sistema del casino fue diseñado para ganar dinero ellos. Es increíble, pero usted ve ahí en Everett cómo pasa de lleno las 24 horas. 24 horas. Y un día hablaba yo con un hombre y me decía, es que nos dan bono. Hoy en Navidad nos están dando bonos de $50, pero gasto más. Me como el bono y luego gasto hasta $500 más. Y yo le dije, que es una estrategia. Es una estrategia, te dan un bono para traerte. Y luego ahí, te exprimen y te sacan el dinero. Es increíble, hermanos y hermanas, cómo sale la gente llorando de esos lugares cuando ha perdido su dinero. Pero ellos querían un poquito de placer. Ahí está el pecado, que es un verdugo que te destruye.
Y puedo seguir toda esta noche y no terminar haciéndote una gran lista. Viene el sexo ilícito, viene lo que es el robo, viene lo que es la mentira, viene lo que es la soberbia, el orgullo, la fantasía. Todo eso trae un poquito de placer a la carne, pero trae destrucción. Porque la paga del pecado es eso, muerte, dolor. Ahora el hombre ama eso, porque como el pecado le produce placer, pero cuando llega Cristo, hermanas y hermanos, y te libera, ¿cómo no le vamos a amar? Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir mientras viva. Si yo volviera a nacer, yo le diría al Señor, desde el vientre de mi madre, por favor, así como Juan el Bautista, desde el vientre de mi madre, lléname con tu Espíritu Santo y ponme a servir. Yo admiro a mis hijos y gloria a Dios por el gran privilegio que Dios les ha dado bueno, ellos sí, desde el vientre de la madre han estado aquí en la iglesia. Y gloria a Dios. Pero eso, ¿por qué llegamos hasta allí? Bueno, porque encontramos el deleite en la presencia de nuestro Dios. Les decía, mis hermanos y hermanas, que el hombre y la mujer tiene un problema, y es que ha nacido para ser afligido. Job capítulo 5 versículo 7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job 5:7. Así el hombre nace para la aflicción. Esta es una ley como la ley de la gravedad, que todo lo que sube cae. Ahora aquí él hace una comparación y es con la chispa del fuego. Él dice que así, de la misma manera que no tienen que ayudarle a las chispas, sino que automáticamente hay fuego y la aflicción se manifiesta en nuestro cuerpo, porque ya es parte de la vida desde el día que Adán y Eva pecaron. Ya nadie puede escapar de la aflicción de su carne. Jesús lo afirma en el Nuevo Testamento. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, con las aflicciones, pero dice Jesús, en mí vas a tener paz con tu aflicción. En el mundo, vea, aquí estamos en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Aquí dice Jesús: yo no he venido para quitar las aflicciones del mundo. Yo no he venido para quitarte esa enfermedad. Porque ahora en día nos venden un Jesús, solamente un Jesús sanador físicamente. Y es cierto, Jesús sana. Pero hay una enfermedad más dura que cualquier otra, que el cáncer, que el SIDA, que el diabetes, que la presión, que la artritis, que la úlcera, que se llama pecado. Esa es la enfermedad más dura que todos hemos heredado. Según Job 5:7, toda persona que nace tiene que ser afligida. No hay escape. Job 5:6 dice: porque la aflicción no sale del polvo. Usted no anda buscando la aflicción. Él dice: la aflicción no va a salir del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Dice, y ya usted ya sabe lo que dice el 5, lo que dice el 7. Él está hablando en el versículo 6, Job 5:6 dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. En el versículo 7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así, dice el texto, así el hombre nace para la aflicción. Allí usted puede poner toda clase de problemas que tenemos en la vida. Nacemos para eso. Job capítulo 14 versículo 1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Imagínense que tenemos hasta los días contados, somos temporales. Pero nosotros nos olvidamos en el afán del trabajo. El que tiene dinero, el que tiene fama y el que tiene un cuerpo que vive de eso, por ejemplo los actores o las personas de Hollywood, o las que trabajan en el cine, esas personas viven atemorizadas, atormentadas porque no quieren envejecer. Peor, no quieren morir porque les gusta ese estado de vida que les ofrece, digamos, el bienestar que tienen con el dinero. Pero aquí Job, capítulo 14, versículo 1 y 2 dice: el hombre nacido de mujer,
corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. No permanece. Job capítulo 14, versículo 4 dice: ¿quién hará limpio lo inmundo? O sea, ¿qué pregunta es esa? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Como quien dice, ¿y quién podrá arreglar esto? Y luego contesta, dice: nadie. Versículo 5 de Job 14 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Nosotros sabemos aquel adagio que dice: ya la raya está marcada. Cuando muere alguien decimos: bueno, hasta allí era que iba a llegar este individuo. Lo sabemos, pero nos olvidamos. Según la Biblia, hermanas y hermanos, todos los seres humanos venimos a este mundo enfermos. Nuestra enfermedad no tiene cura humana. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó él el pecado de todos nosotros. Aquí hay una metáfora que dice que nos descarriamos como ovejas. En el versículo 4 de Isaías 53 dice que Cristo, que Dios prometió sanarnos, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 4 al 5. Este es el evangelio, las buenas nuevas. Aquí la metáfora de Isaías nos compara con ovejas descarriadas, versículo 6. Ya lo hemos visto al principio, les expliqué la característica de una oveja que no tiene la capacidad de volver al redil. Hermanas y hermanos, ya para concluir, Jesús es nuestro sanador, Jehová Rafa. Salmo 23, versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Jehová Rafa significa el Señor sana. Éxodo capítulo 15, versículos 25 y 26 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Ve ahí, en Éxodo capítulo 15, el Señor sanó aquella agua que estaba envenenada y que estaba matando a las personas, y con un arbusto él lo hizo. Le dijo a Moisés: tira una rama de ese árbol a esa agua y se va a arreglar todo. Pero es el poder de Dios, Jehová Rafael, que hace todo eso. Y aquí está la palabra que donde nosotros nos quedamos: confortará mi alma. De ahí sale el nombre, Jehová Rafa. ¿Qué significa eso? Confortará. La palabra en el hebreo es shud, y habla acerca de volverse, de apaciguar, de aplacar, de arrepentirse, de calmar, de cambiar. Esta es una palabra muy rica en el hebreo. Compensar, conducir, confortar, contrarrestar, convertir. Dios ha provisto, hermanas y hermanos, en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual que no tiene cura. ¿De qué nos sana Jesús? Ya para concluir, ¿de qué nos sana Jesús? Bueno, primera de Pedro 2:24, Pedro vuelve a usar la metáfora que se usa allí en el Salmo 23 y en Isaías 53. Pero antes de leer 1 de Pedro 2:24, yo quiero leer el Salmo 103, versículo 3, que dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Ve? Ahí lo dice. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es decir, que las iniquidades, el pecado, es lo que genera todas las dolencias, el malestar en nuestro cuerpo físico. 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó en él
en Él mismo nuestros pecados, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta palabra sanados es sinónimo de salvado, librado, liberado. Pero muchas personas lo aplican en una sanidad física. Y este texto lo han usado los que son de esta corriente de sanidad, de los milagros, los viernes de milagros, las cruzadas de milagros. Y la gente dice, ahí dice que por su llaga, usted declárelo, usted declárese sano. Ese cáncer está seco, ese cáncer lo echamos fuera. Y la persona, el problema es que se muere después. Entonces quiere decir que el que está es una mala aplicación, porque la palabra no puede fallar. Entonces quiere decir que no es eso lo que está diciendo, ¿no? Por sus llagas fuimos sanados, quiere decir que hemos sido sanados, salvados de la condena del pecado. En primer lugar, claro que Dios nos sana, todos los días recibimos milagros. El domingo estábamos viendo testimonio aquí de la sanidad de un trasplante de un órgano, de un riñón. Y vimos en el testimonio el proceso, el sufrimiento, no de meses, sino de años. Fernando Lara decía que había estado en cuidados intensivos y que ya estaba agonizando y que se volvió de la muerte. Son milagros. Entonces Dios sigue haciendo milagros físicos, para Él no hay nada imposible. Jesús los hizo, le dio la vista a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos los limpió. Pero el milagro más grande, hermanas y hermanos, que sobrepasa a todos, es el perdón de nuestros pecados. Y es el que a veces las personas no anhelan. Ese es más grande. Porque aquellos 10 leprosos se sanaron y 9 se quedaron, se olvidaron, uno volvió. Pero probablemente se murieron y se fueron al infierno aquellos 9 ingratos, pero se sanaron. Pero aquel que sanó y volvió dando gracias, no solamente gozó de su milagro físico, sino que gozó de la eternidad porque creyó en Cristo Jesús. Buscar a Cristo para que te sane de una enfermedad física es una tragedia, es fatal. Porque claro que Él te puede resolver tu problema, pero no es esa la forma correcta. Cristo no vino en primer lugar para quitar las enfermedades físicas. En primer lugar, Él vino para la gloria del Padre, Él vino para obedecer al Padre, Él vino para revelarnos al Padre, Él vino para agradar al Padre. En primer lugar, óigalo bien, no vino para salvarnos en primer lugar, sino que vino para honrar al Padre. Él dijo, y yo no he venido para hacer lo que yo quiero, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es su voluntad, que yo lo glorifique en la tierra, que yo lo exalte, porque el hombre no lo exalta. Adán le desobedeció y yo tengo que obedecerle. Yo soy el postrer Adán. El que me ve a mí ve al Padre. Entonces Cristo vino para mostrarnos al Padre cómo es Dios, el santo Dios, el eterno Dios. Los demonios temblaron. Tú eres el santo Hijo de Dios. Pedro se arrodilló, apártate de mí, hombre, que soy pecador. Y le adoraron. Entonces Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre, como Dios, santo, poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano. Este es el Jesús de la Biblia, no el Jesucito que humanizado, que las personas lo adora cuando quiere. No, el Jesús de la Biblia es el Rey del universo. Él no te sugiere, Él te ordena. Él dice, arrepentidos. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que no le interese, pues, que se vaya al infierno. Que eso es justo, eso es lo que merece. Pero es todo amor, pero es radical. Aquí topó el orgullo del hombre. El hombre en su orgullo quiere que todo el mundo se someta a él porque él se cree a alguien. Que con Jesús topó, con Dios topó todo. Este es el creador. Este es el creador eterno, santo, soberano, el que gobierna, que el hombre dice que él lo revela que es como una langosta, como un saltamonte, que es como las naciones le son como el polvo, como una gota que cae del cubo. Insignificante, la criatura es un pucho de tierra, de lodo.
Pero en su vanagloria el hombre se cree autosuficiente. Y es nada. Es un poco de huesos podridos. Es pudredumbre. Trapo de inmundicia, apesta, le da vómito a su creador. Y Dios tiene que traerlo a Cristo. Y Dios tuvo que escoger un remanente para salvarlo, porque el hombre no quiere salvarse. El hombre no quiere nada con Dios. Entonces Dios tiene que vencer esa resistencia a través de su espíritu, a través de su palabra. Y yo soy parte de esos rebeldes que Dios me venció. Y hoy estoy aquí, pero en otro tiempo yo era uno de esos aborrecedores de Dios. Y hoy estoy testificando de su poder y te estoy hablando del Dios verdadero, que la gente lo ha humanizado. Los predicadores te presentan un Dios que es como que psicólogo, terapéutico. Y te presentan un Dios que solamente para arreglarte. Mira al Señor, y estás triste, te vas a estar alegre. Si estás solo, háblale, dile que es un pecador, aborrecedor de Dios, que está bajo la ira de Dios y tiene que arrepentirse porque el pecado lo está destruyendo y Dios ha mandado a su Hijo amado para salvarlo, para liberarlo, y tiene que ponerse a cuentas urgentemente. Esta es la enfermedad que todos hemos heredado, el pecado. Y no tiene cura humanamente. La cura para el pecado se llama Jesús, ¿lo creemos? Jehová Rafa, Jesús es nuestro sanador. Gloria a Dios por Jesús, hermanas y hermanos. Me deleita hablar de Él. ¿Quién como Jesús? A veces me quedo meditando y digo, Señor, sería un cobarde, un ingrato, si me conformara solo venir el domingo. Y no te estoy hablando que esta meditación la hago hoy, que soy pastor, sino que la hacía hace 24 años, cuando estaba empezando. Porque meditaba en eso, el sacrificio de Jesús. ¿Quién podría sacrificarse por un pecador como yo, vil? Que aún siendo salvo todavía gimo y grito, miserable de mí, como el apóstol Pablo. Romanos 7:24. ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? Lo que yo no quiero, eso hago. Pablo dice, yo no quiero hacer eso, pero la carne ha sido vendida al pecado de mi naturaleza, que me lleva a ofender al que yo no quiero ofender. Pero luego él exclama diciendo, pero gracias a Dios por Jesucristo. Con la carne le sirvo al pecado, pero con mi interior, con mi nueva naturaleza, yo me deleito en mi Dios. Esta carne sucia, como un cadáver amarrado, atado hasta que me muera, va a estar conmigo o hasta que Cristo vuelva. Pero Pablo daba gloria a Dios, decía, pero gracias a Dios por Cristo, que Él, por medio de Jesucristo, nos ha dado la victoria contra el pecado. Cristo ha vencido el pecado. Quiere decir que Él es nuestro aliado y Él está con nosotros, desbaratando, destruyendo y derrotando al pecado, porque nos ha dado el Espíritu Santo. Así que con Cristo somos más que vencedores. ¿Lo creemos? Oramos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.